Pues has venido con la peor camiseta que podías haber venido, ¿eh? Y eso que eres del Barcelona, ¿eh? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Yo creo que hoy en este Evangelio nuestro Señor nos enseña una cualidad, una virtud que permea toda nuestra vida. Y es la virtud de que tenemos que ser coherentes. No solamente tenemos que pensar bonito, sino que tenemos que vivir bonito. Y aquí los 2 hermanos pues no son completos, ¿no? Porque uno dice que sí, pero después no hace, y uno dice que no hace y después sí hace, ¿no? Pero hay otras 2 posibilidades. Uno, el que dice que no y no hace, que es coherente en el mal, y otro que dice sí y sí hace, que es en el coherente en el bien. Y hacia eso tendríamos que entender, que cuando nos comprometemos a algo, después lo hagamos. Hombre, puede ser que seas débil, puede ser que te venza la flojera o lo que sea. Sí, puede ser, pero luchas, te esfuerzas. Y yo creo que esa es la actitud que nosotros deberíamos tener. Hay que saber traducir a lo que yo digo, Juan Carlos, hay que saber traducir. Porque es que yo cuando hablo así, pero tú, traducción. ¿Qué significa eso? Que, pues sí, que tenemos que dar a Dios lo que Él nos va pidiendo en nuestro corazón y tenemos que irlo descubriendo. En esta pandemia ha habido muchas cosas que Dios nuestro Señor nos ha enseñado. Yo creo que una de las grandes cosas que Dios nuestro Señor nos ha enseñado es que podemos tenerlo sin tener que ir a una iglesia. Tenemos a Jesús en nuestro cuarto, tenemos a Jesús en el comedor, tenemos a Jesús en la cocina. Porque ¿cuántas veces tenemos que rezar en nuestro cuarto, en el comedor y en la cocina porque no podíamos salir? Estábamos encerrados en esas 4 paredes. Antes éramos personas que nos gustaba ir a la capilla y ponernos de rodillas delante del Santísimo y no podemos ahora. Y tenemos que descubrir a Jesucristo en la oración, en mi oración personal, en mi diálogo que tengo que tener con Él a través de mi oración vocal, el rosario, mis oraciones de la mañana, a través de mi oración personal, mi meditación, mi reflexión del Evangelio. Encontramos a Jesús en la palabra de Dios. ¿Y cuántas personas han crecido en la lectura de la palabra de Dios? Mucho más tranquila, meditativa, no con las prisas que tenemos en la cotidianidad. Y yo creo que eso ha sido un gran regalo, ¿no? Porque podemos encontrar a Jesús en nuestra casa, en nuestro trato personal. Dios nuestro Señor nos ha permitido ver a través de los medios de comunicación misas y hemos participado en ceremonias que a lo mejor pues normalmente no participaríamos. ¿Quién habría pensado en Semana Santa participar del Vía Crucis con el Papa? En ese Vía Crucis, en esa plaza de San Pedro que estaba vacía, que fuimos recorriendo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros en esa Semana Santa estaríamos en misiones. Estaríamos ahí metidos en el cerro, pues subiendo hasta la montaña, especialmente con las niñas, ¿no? Que las niñas son el acabose del acabose. A los padres nos traen por el camino de la amargura, los capellanes. Porque cuando ya el último día estamos todos cansados, vienen las niñitas estas
y nos dicen, Padre, hay una persona que lleva mucho tiempo sin confesarse. ¿Y dónde está, querida hija? Allá arriba, en esa montaña. ¿Usted lo ve allá arriba? ¿Y no me lo podrías haber dicho el primer día de la Semana Santa, que estaba un poco más fresco? ¿Y no este último día? No pudimos hacer eso, que tanto nos llena a tantas personas. O a ver, como hacen otros, ir a sus iglesias, participar en esas ceremonias tan hermosas que hay en las... No pudimos. Tuvimos que ver por televisión. Y durante esta pandemia hemos participado en la Eucaristía por televisión. Y pues hemos estado, nosotros aquí tenemos pues la exposición del Santísimo 5 minutos para que Jesucristo puedas hablar con Él. Y es muy bonito, y es muy bonito, y es muy hermoso, pero puede ser un peligro. Puede ser que nos acostumbremos a lo más fácil. Puede ser que nos acostumbremos a lo más sencillo. A decir, como Dios está en todas partes, pues ya no salgo de casa. Cuidado, cuidado. Porque sí es verdad que Dios está en todas partes, pero sí es verdad que nosotros, en nuestra iglesia, Dios se hizo hombre en Jesucristo para darnos unos sacramentos. Y tenemos que cuidar esos sacramentos. Mi mamá, que tiene 85 años y que la muy descarada cumplió 2 veces. Uno, el día de su cumpleaños, el 24, que la felicité, y otro hoy, domingo, que estaban comiéndose el brazo de gitano allá en mi casa y que me pusieron, cuando estaba el brazo de gitano, me hablaron por WhatsApp para que viera cómo se estaban comiendo el brazo de gitano. Son unos inútiles, porque sé que me están viendo ahora por aquí. Es decir, me dieron envidia y no pude comer nada. Y después mi mamá agarraba un trozo y dice, ¿quieres un poquito? Y me lo colocaba en la pantalla. Bueno, tuvo 2 veces, ¿sí? Pero si hubiera podido estar allí, pues claro que hubiera estado. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero si no se puede, pues está bien. Entonces mi mamá no sale de casa porque tiene un poco de reparo, de miedo y todo lo demás. Y además la edad y todo lo demás. Bueno, no tienes edad. Estás muy joven. Pero ven misa por televisión. Pero otros que están bien, puede ser que esta pandemia haga que la gente se desacostumbre de ir a la iglesia, se desacostumbre de querer comulgar, se desacostumbre de ir a la Eucaristía y de ir a los sacramentos. Y ese es un peligro. Ser coherente significa no dar lo mínimo, sino dar lo máximo, ser generoso. Tú no quieres a una persona un poquito. Cuando la quieres, procuras darle todo el corazón. Y Jesucristo eso lo merece. Merece ese sí quiero y sí voy a hacer. Y sí hago. Si no podemos, veamos la misa por televisión. Pero si podemos, volvamos a nuestros templos. Volvamos a arrodillarnos delante del Santísimo. Volvamos a llenar de esos cantos nuestras iglesias, porque esa es nuestra casa, ese es nuestro hogar. Ahí es donde está nuestro Señor Jesucristo esperándonos. En ese sagrario, donde nos dices, te espero. Por eso es muy bonito recordar esa legión allá de Egipto, en la época de los romanos, que era una legión porque estaban luchando, porque eran soldados romanos, y luchaban a las órdenes de sus comandantes, de sus generales, y daban lo mejor de sí por defender y por conquistar nuevas tierras para el Imperio de Roma, para su emperador. Pero eran católicos, y ellos el domingo iban a misa, se iban a esas casas, a esos domus, a esos lugares a poder rezar. La iglesia estaba perseguida, y los descubrieron. Y entonces los amenazaron con la muerte. Los amenazaron con que dejaran de ir a misa. Y todo el grupo de soldados dijeron a una, no podemos vivir sin la comunión.
No podemos sin la comunión. Es lo que nos recordó el cardenal Sará en su documento hace pocas semanas, ese retorno a las iglesias, y lo comentó en su documento, este ejemplo. Recordemos que para nosotros ser coherentes es dar no lo poco, sino dar lo máximo. No dar una pizca de amor, sino dar todo el amor. Y el amor a nuestro Señor Jesucristo significa también que en la primera oportunidad que tengamos, con prudencia, con Susana y con alegría, vayamos otra vez a nuestras iglesias. Volvamos otra vez a llenar nuestros templos. Y eso va a significar algo para nosotros. Aquellos que estamos bien formados, estamos deseando volver a las iglesias para poder comulgar. Los más débiles van a ir a lo más fácil, y ese va a ser un compromiso de evangelización. Tenemos que volver a recuperar a nuestros cristianos débiles, a que vuelvan otra vez a ser fuertes. Vuelvan a ser fuertes regresando, alimentándose sacramentalmente, no solo espiritualmente. Si no puedes, espiritualmente, pero si puedes, sacramentalmente. Que Dios nuestro Señor nos ayude a ser ese hijo que quería Jesús, ese hijo que quería Dios Padre, Jesús, ese hijo que no era ninguno de estos dos. Era el Jesús que le dijo, ¿qué quieres, Padre? Y que cumplió a rajatabla, porque vino para eso, para cumplir la voluntad de su Padre, su misión aquí en este mundo. Que sea Él un ejemplo para nosotros. Y eso es a mí como sacerdote, y a ustedes pues en su vida matrimonial. Y los que no están casados, pues ya, que vayan buscando a alguien y... Bueno, los pequeñitos no, digo los grandes. Y pues que un día se casen y tengan hijos y todo lo demás. Cada uno a la vocación que Dios nuestro Señor nos ha llamado. Eso es lo que quiere Dios nuestro Señor. Que nos ayude Jesucristo cada día a dar lo mejor de nosotros mismos. Que así sea.